están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos iniciando el programa aquí en vivo, en directo, en la red. Vamos a hablar del caso de Nabila Rifo, esta mujer muy joven de Coyhaique, que fue agredida, casi muerta. Se sospecha por su expareja. Hoy él está detenido y formalizado en una investigación que se inicia. La brutalidad del ataque es algo que nos queda dando vueltas en la cabeza y quisimos conocer más desde el punto de vista de lo jurídico, de lo judicial, de lo que pasa a la hora de las investigaciones en la policía, de las fiscalías. ¿Cuánto incide, por ejemplo, en el aparato judicial, pese a que existen leyes, toda la cultura machista de nuestro país? Solange Huerta es fiscal, ella estuvo a cargo de Centro Norte, hoy día está a cargo de estos delitos tan terribles como delitos sexuales y violencia intrafamiliar desde la Fiscalía. Solange, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias a ustedes por invitarnos y darnos la oportunidad de hablar de esto. Solange, ¿cómo se encuentra? Yo sé que usted ha seguido personalmente el caso de Nabila, de hecho la fue a visitar, fue a ver su condición médica. Ella todavía está muy delicada de salud, pero al parecer fuera de riesgo vital. Solange, ¿cómo reacciona usted al estar desde la Fiscalía Nacional nombrada en este cargo con un caso tan horroroso como el de Nabila? Sí, yo tengo que aclarar algo. Yo dejé de ser fiscal. Ah, no es fiscal a cargo, sino... No, nosotros, bueno, en mi cargo actual, yo soy en este momento directora de una de las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional. Dentro de la Fiscalía, perfecto. Dentro de la Fiscalía Nacional no es un cargo estrictamente operativo, sino que más bien de colaboración y asesoramiento a los fiscales. O sea, ¿a usted no le toca ir, por ejemplo, a tribunales como fiscal? No. Sino que acompaña en todos estos procesos, lo pueden hacer los fiscales. Exactamente, perfecto. Los acompañamos y nos ponemos a disposición. ¿Por qué? Porque particularmente en este caso, el hecho ocurre en Coyhaique, tanto el fiscal regional como el fiscal que inicia la investigación se mantienen allá haciendo diligencias y en ese intertanto Nabila es trasladada acá a la posta central. Entendíamos que ya en una situación en que estaba más estable y era necesario coordinar varias cosas desde esto, desde ponerse a disposición de la Fiscalía y también de las necesidades de las víctimas. Fuimos junto con la jefa, fuimos tanto yo como la jefa de la unidad de víctimas de la Fiscalía Nacional a coordinar estos temas como nosotros no vimos a Nabila, que también es como no, y está en una situación de aislamiento, tiene que estar así, su situación de salud es primordial en este momento, eso tiene que ser así. Nosotros fuimos más bien a coordinar con el equipo médico ciertos antecedentes que se requerían para ser transmitidos al fiscal y también el tema de la coordinación en términos del acompañamiento de la familiar que está acá, por ejemplo, en términos de... si vamos a poder y en qué oportunidad hablar con el equipo médico que está atendiéndolo, esto para fines investigativos. Por cierto, sin entorpecer tampoco la labor de los médicos, porque eso es primordial. Sí, claro. Pero sí en este rol facilitador, lo diríamos así, en términos de cómo apoyamos el trabajo de los fiscales que están en terreno en Coyhaique. Ahora, en casos como esto, y se lo pregunto, no es estrictamente su área, pero hay un acompañamiento especial a la víctima, por ejemplo, ella viene de Coyhaique, derivada a la posta central, viene un familiar con ella, este familiar se puede quedar acá, ¿hay un acompañamiento en todo ese proceso también? También es así. Por una parte, la gente de la unidad de víctimas de Coyhaique, acompañando la situación particular de la madre de Nabila, de los hijos, viendo qué se necesita en términos de protección, ¿cierto? En términos de las necesidades que surgen allá. Y por cierto, acá también, en cuanto al traslado de la familiar, en que nosotros no participamos, eso fue una decisión de salud que ella se trasladara acompañada, pero sí facilitar los medios para que esta estadía se mantenga y se mantenga en buenas condiciones, de tal manera que cuando Nabila despierte esté con alguien cercano, que desde la perspectiva médica es una cuestión súper importante y trascendente. Entonces, claro, nosotros en esto apoyamos, es decir, decimos qué necesitan para que la familiar efectivamente se mantenga acá. Y ese es nuestro rol. Ahora, nosotros coordinamos y colaboramos, porque no somos operativas, ni Patricia ni yo. Entonces, ahí lo que hacemos es solicitar colaboración de un equipo también de fiscales de acá, de la zona sur, donde hay una fiscalía especializada en delitos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, y también la unidad de víctimas de esa fiscalía que está coordinando ya las acciones concretas. Hacemos una especie de puente, de canal, para que todo fluya de la mejor manera posible. Perfecto, y eso le da más rapidez, más información directa, en fin. Solange, ¿cómo mira lo que pasa a nivel de las distintas fiscalías en estos temas? ¿Cuánto necesitan a lo mejor este apoyo los distintos fiscales en el país que pueden llegar a hacerse cargo de casos de violencia intrafamiliar, que pueden ser tan horrorosos como lo que pasa con Nabila, como otro tipo de casos de violencia intrafamiliar? O sea, acá en el tema de la violencia intrafamiliar, y yo lo quiero radicar particularmente en lo que tiene que ver con la violencia de género, digámoslo en castellano. Es decir, cuando tenemos una mujer agredida por el marido, donde nosotros sabemos que hay factores culturales súper profundos
mundos que están metidos ahí. Uno requiere como fiscal, cuando yo era fiscal, y en la actualidad los fiscales que están a cargo de esas causas requieren una red de apoyo, tanto en el ámbito pericial como en el ámbito de acompañamiento a la víctima, en lo psicosocial, por ejemplo, en temas de terapia. En ese sentido, ustedes están presentes para decirle, mira, es súper necesario esto, que se acompañe con esto otro. Esa es la pega de ustedes. O sea, nuestra pega es definir ciertos criterios de actuación en este tipo de casos. Ya. Por ejemplo, decir, mira, en estos casos no es posible aplicar el principio de oportunidad. Tú no puedes desestimar una causa sin tener claridad respecto de qué quiere la víctima, qué dijo la víctima, en qué situación de riesgo particular se encuentra la víctima. Definimos criterios de actuación. Ya. Eso los define el fiscal nacional a proposición de las unidades especializadas en los diversos delitos. Particularmente en estos casos, claro, uno lo que le pide al fiscal que si es posible que si en su zona existe red, la víctima sea derivada, ¿sí? Se lo pide en términos de posibilidad, porque no siempre hay red. Por ejemplo, en términos periciales. ¿Por qué esto es tan importante en este tipo de delitos? Y hay que decirlo. Uno de los fenómenos que impactan fuertemente en la violencia intrafamiliar y en la persecución de la violencia intrafamiliar es la propia retractación de la víctima. O sea, que las víctimas hacen una denuncia, pero después la quitan. No es que la quiten, ¿ya? Pero por ejemplo, hacen la denuncia, ¿ya? Y cuando van a la fiscalía dicen, no fue tan así. No es que me haya pegado, es que me caí. Por ejemplo, y uno dice, no, usted me va a perdonar, pero esto no es una caída, ¿sí? Entonces, claro, ahí uno requiere elementos periciales que puedan explicarle a un tribunal en el ámbito penal, ¿sabes qué? Esto se explica que la víctima el día 1 dijera la verdad y que hoy se está retractando por el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Porque hay un ciclo de violencia, hay una etapa de luna de miel, esto es esperable. Puede ser incluso que la víctima depende económicamente del marido y la estén presionando, el conviviente, qué sé yo, pero el tema es que este es un fenómeno que requiere una intervención multidisciplinaria y no siempre está la red multidisciplinaria para apoyar todos los casos. Perdón, esto es de ignorancia pura. Es que es muy interesante lo que cuenta porque efectivamente esto no se puede tratar como un delito cualquiera. Esto tiene estas implicancias que son distintas, el caso de violencia de género. Pero cuando una víctima dice ya, presenta una denuncia y después dice, no, mire, ¿sabe qué? Es que yo me equivoqué, no fue así, y da una segunda versión, independiente de que me imagino que el fiscal, hasta el mismo juez dice, claramente aquí no es, y se inclina más. Si la misma víctima se retracta, ¿el sistema puede hacer otra cosa? A ver, uno puede, en situaciones, ahí uno pondera, ¿sí? Si es un hecho grave, uno puede igualmente ir e intentar probar que la primera versión, la que le entregó los carabineros, que las lesiones, que todo concuerda en términos de la primera lesión y tratar de explicarle al tribunal, mire, aunque hoy día la víctima se siente ahí a decirle que esto no fue, esto fue. Pero esto es penal, con estándares de derecho penal, con presunción de inocencia. Por lo tanto, claro, muchas veces no es posible condenar en esas situaciones cuando no hay más pruebas. Entonces nosotros decimos, por eso es tan importante tener otro tipo de pruebas que acompañen, ¿cierto?, esta primera versión de la víctima que muchas veces en el camino se nos va a caer, no la vamos a tener. O sea, en uno de los últimos casos de femicidio frustrado que generó también gran revuelo nacional, era el tema de lo que pasó en Ovalle, ¿sí? Con esta atenuante de ella habría sido infiel. La infidelidad, ¿cierto? Pues bien, lo que no se dijo en términos públicos es que efectivamente la víctima durante el juicio minimizó completamente los hechos. Ella manifestó fuertemente que los mayores daños fue a propósito de una caída. Existía testigo presencial viendo al marido cómo le pegaba. Y sin embargo ella dice eso. Bueno, esa situación en estos hechos es particularmente grave, uno dice, lo siento, o sea, nosotros igual vamos a perseguir, igualmente nos vamos a ir por femicidio frustrado, esto no puede quedar así. Pero no siempre es posible sin todo lo otro. Y claro, cuando uno tiene una masividad de causas, uno trata de dirigir los esfuerzos a aquellas situaciones que resultan más graves. Y en los otros casos les dice a la víctima, mire, hoy día no, pero mañana vamos a tener las puertas abiertas, ¿sí? Porque esto no es que uno sea maga, digamos, pero probablemente va a volver a pasar. Y aquí la vamos a estar esperando. Y claro, se genera eso. Sí. Solamente tenemos alguna pregunta o comentarios que llegan a través del Twitter interesados en este tema. Pasemos a revisarlo. Por ahí va a aparecer, entrevista verdadera. Marcelo Máximo dice, ¿por qué se demoró tanto la justicia en detener y formalizar al presunto atacante si era casi obvio que era él? Me imagino que se refiere al caso de Nabila Rifo y respecto a su expareja. Sí, yo creo que también es importante, súper importante la pregunta porque tiene que ver con los estándares. ¿Ya? Muchas veces, y uno lo dice así, mira, un caso puede parecer resuelto, pero otra cosa es que uno tenga el estándar para llevarlo al tribunal y convencer al tribunal que él es, que el hecho es grave, que él es,
y es que ese estándar nos alcance, por ejemplo, para dejarlo en prisión preventiva. Eso no siempre es tan inmediato. En este caso me consta, porque estuvimos en comunicación con los fiscales que estuvieron trabajando casi sin parar hasta tener un estándar que les permitiera formalizar seriamente y sostener una prisión preventiva, que es una medida cautelar bastante seria. Estamos hablando de dejar en prisión preventiva a una persona y por lo tanto cuando uno pide eso como fiscal sabe que el juez pide un estándar que es más alto que respecto a cualquier otra cautelar. Esa es la respuesta que tal vez en términos de ciudadanía dice, pero si era claro, sí, pero no basta que sea claro, tiene que estar probado un estándar de lo que es el sistema y eso es lo que lo que hacen los fiscales, en definitiva, reunir suficientes antecedentes para poder formalizar y dejarlo en prisión preventiva, que fue lo que pasó ahora. Solamente es bien interesante cuando usted plantea el acompañamiento necesario para las víctimas de violencia de género, por esto que se produce, de los cambios de versiones, en fin, y cómo de alguna manera, y en forma muy sensible además, el sistema tiene que acompañar a esa víctima para que ella sienta que puede continuar o que puede sostener esta denuncia. O sea, hay un trabajo bien de joyería que hacer. ¿Qué cosas usted ve o ha visto en el sistema, tanto en el momento que era fiscal como ahora que se hace cargo de este departamento, que son falencias del sistema, ripios que se pueden ir mejorando con, no sé, una adecuada formación, una mejor comunicación, tender puentes a lo mejor distintos? Se lo pregunto porque además se lucha, y ya le voy a preguntar de eso, con varias cosas que están bien arraigadas culturalmente en el país, que uno puede minimizar, pero ojo, que hace muy poquito nomás un diario titulaba "El amor y los celos la mataron". Sí, y la verdad es que el amor y los celos no matan a nadie, o no deberían matar a nadie, las mata una persona. Entonces, a eso me refiero. ¿Qué cosas ve usted como ripios en el sistema que podrían mejorarse? Mira, yo no me canso de decir que nosotros, en términos de instituciones públicas, tenemos un mandato de derecho internacional, ¿cierto? Cuando el Estado dice yo soy parte de la Convención de Belén do Pará contra la violencia contra la mujer, nosotros, todos los agentes del Estado, y lo digo en términos generales, tenemos un mandato de coordinarnos, de ser eficientes, de hacer todo lo posible. Y yo creo que ahí nos ha faltado. O sea, si tú me dices en términos de ripio, por ejemplo, ya se ha tirado, digamos, estamos trabajando hace un tiempo atrás en lograr tener una pauta unificada de detección de riesgo en primera línea. ¿Qué significa esto en castellano? Que cuando la mujer vaya a hacer la denuncia, en ese momento se le tiren todos los factores de riesgo e inmediatamente se pueda determinar en esa primera línea, digo, si ese es un riesgo alto vital, si es un riesgo medio, si es un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque en ese momento, si el riesgo es alto, se requiere inmediatamente decretar una medida cautelar o solicitar una medida cautelar o sacar a la víctima de su casa, ¿cierto?, con su hijo y trasladarla a una casa de acogida al CERNAM que existe. Pero es en ese momento. Y nos hemos demorado varios años, porque ya llevamos 10 años con la ley de violencia intrafamiliar en Chile y aún no lo materializamos. Prontamente esperamos sí poder dar una buena noticia en términos de que este mandato de coordinarse, de trabajar entre todos, porque esta es una pega de todos. No se trata de si yo te tiro la pelota a ti o para allá, no. Se trata de cómo entre todos trabajamos para que esta cuestión funcione. Claro, y que no sea olfato, sino que sea algo bien definido. Y en un primer momento, ¿te fijas? Porque también lo que nosotros decimos puede ser y puede pasar que ese primer filtro que es ahí en el momento no necesariamente te detecte la situación de riesgo que está. Entonces, en una etapa posterior, ya con instrumentos más realizados por psicólogos, por asistentes sociales, con un trabajo más directo con la víctima, tú puedes hacer un seguimiento de riesgo y decir, a ver, el riesgo que era alto en un primer minuto sigue siendo alto, o tal vez ya no es alto, o al revés, un riesgo que te tiró bajo en un primer minuto, tal vez hoy, después que el imputado se enteró de que tenía unas denuncias, hoy sí es alto. Esa pega se tiene que hacer y la tenemos que hacer entre todos. Solange, le interrumpo, vamos a seguir conversando sobre esto mismo con Solange Huerta. Hoy día está a cargo dentro de la Fiscalía Nacional de este departamento que ve delitos sexuales y de violencia intrafamiliar o violencia de género. Vamos a hacer una pausa para seguir con la conversación. Antes, un resumen de noticias. Sigue siendo entrevista verdadera, seguimos conversando con Solange Huerta. Hoy día, dentro de la Fiscalía Nacional, ella está a cargo del departamento que ve delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Estamos a propósito del caso de Nabila Rifo, esta mujer de Coyhaique que fue horrorosamente agredida. Hoy día está en la posta central y sigue muy delicada de salud. A propósito de ese caso, estamos hablando de cómo responde el sistema hoy día en Chile, el sistema más bien judicial, en los casos de violencia de género. Ahí, Solange, usted mencionaba un ripio, como le digo yo, en específico.
En el tema de la coordinación. El tema de la coordinación. Sí. ¿Qué otros ha detectado en el sistema? A ver, hay un tema que es real en este minuto y que es un desafío en términos de Estado, que es cómo hacemos un adecuado seguimiento a las medidas cautelares que se decretan después que ya detectamos la situación de riesgo, ¿cierto? Y se decretan medidas cautelares, ¿cómo le hacemos un adecuado seguimiento? ¿Cómo sabemos cuando un imputado está incumpliendo? Por ejemplo, la medida cautelar, y ahí como para hacer la traducción más legal, es cuando se le dice, ya esta persona no se puede acercar a la víctima. Claro, por ejemplo eso. Entonces, en algún minuto se generó la discusión de tener control teletemático, ¿cierto? Como esta tobillera electrónica, y eso nunca, en términos de medida cautelar, y eso hasta el día de hoy no ha salido, digamos. ¿Sería una buena herramienta? Yo creo que en estos casos es una herramienta bien óptima. ¿Y por qué todavía no sale si... No sé si cuesta tanto implementar algo así? Es caro, ya. Es caro, sí. O sea, es un tema de lucas. Pero no es solamente un tema de lucas, también hay un tema de fondo que uno responsablemente también lo tiene que decir. En este momento está contemplado como una sanción, no como una medida cautelar en la ley actualmente, que es lo que administra Gendarmería de Chile. Entonces, ahí hay una postura en términos de que si quieren hacer esto, que es tan invasivo, tiene que ser solo cuando ya es condenado y no en la etapa previa. Ya. Lo que nosotros insistimos en términos institucionales es que, mira, esta herramienta muchas veces puede ser incluso mejor que la persona que esté presa, digamos, ¿sí? Y es efectiva. Entonces, yo creo que para este tipo de delitos y con la complejidad de este tipo de delitos, esa sería una herramienta que el sistema debería contemplar y que el día de hoy no contempla. Por ejemplo, ese es uno de los temas. Ahora, yo tengo que decir, y en esto ser súper honesta, porque también uno ve la evolución y uno sabe que no basta la dictación de una ley para modificar conductas y particularmente en un fenómeno tan complejo como este. Han habido esfuerzos, han habido avances, por cierto, uno eso lo reconoce, uno no está en el día cero antes de que existiera la primera ley de violencia intrafamiliar, ya han pasado 20 años, y sí echa de menos que no solo sea una ley, sino que sea una ley con los recursos suficientes en términos de la hoy día no voluntad. ¿Tienen los recursos suficientes? A ver, lo que pasa es que cuando se dicta la ley 20.066 y se define, se determina que estas cosas ya, este tipo de delitos, lesiones leves, por ejemplo, que antes venían los tribunales civiles, esa competencia se traslada a la Fiscalía. En términos de Fiscalía, el volumen de ingresos aumenta en un 10%, que no es un tema menor. Y no se definió ningún fiscal especializado desde la ley para esto. Yo lo pongo como ejemplo siempre porque, por ejemplo, en responsabilidad penal adolescente, cuando se modifica la ley se contempla justicia especializada y aunque fueran pocos, pero igual vienen fiscales para esa función. En cambio, para esto, que en términos de volúmenes mucho más que lo que es responsabilidad penal adolescente, no se define ningún fiscal adicional para asumir esta función. Entonces, ¿cómo se reestructura el trabajo desde la Fiscalía? Se saca fiscales desde otras especialidades y la propia Fiscalía, desde que partimos con esta responsabilidad, en noviembre del año 2005, comenzamos a capacitarnos, a capacitar fiscales y a definir sistemas de trabajo en torno a este delito que, como coincidimos, digamos, es tremendamente complejo y requiere una intervención integral. Entonces, claro, uno se pregunta por qué, si era tan importante para el Estado que se persiguiera adecuadamente la violencia intrafamiliar, en ese minuto no se piensa que para esto se requiere desde un primer momento fiscales para esta responsabilidad. Por ejemplo, solamente lo pongo en términos de ejemplo, porque tampoco se estableció una red pericial, que uno dice, mira, en estos casos, una red pericial, un psicólogo, un asistente social que nos pueda explicar el fenómeno, que pueda periciar a la víctima, se hace necesario. No siempre hay, mayoritariamente en este tipo de delitos no lo hay. Entonces, claro, y una red de apoyo también en términos de seguimiento a la víctima, no se contempló. En estos 10 años se han ido haciendo esfuerzos por ir superando esto, pero, por ejemplo, en el tema de fiscales para investigar este tipo de delitos, nunca se dieron, digamos. Y tengo que ser honesta en eso porque también eso es uno de los temas. Bueno, y de hecho, ¿qué es lo que estamos analizando? De por qué las cifras de femicidios se mantienen y no bajan, y por eso queríamos este análisis respecto a qué pasa a nivel judicial, sobre todo porque usted está manejando esta coordinación que existe a nivel de Chile. Solamente estamos casi terminando la entrevista y la quiero llevar a otro tema. Usted fue la fiscal, y a lo mejor todos la tienen en la retina, porque investigó largamente el caso Tsunami.
después del 2010. Y usted, claro, se cumple su tiempo en la Fiscalía, sale, la reemplaza otro fiscal y cambia de alguna manera la estrategia, o por lo menos así lo leímos nosotros. Yo no soy abogada, entonces lo leímos como un cambio de estrategia y se llega a un acuerdo, lo que provocó harta polémica, un acuerdo finalmente con las víctimas en el caso Tsunami. ¿Usted qué opinión tiene de ese cambio, a lo mejor, de guía o de forma de enfrentar un proceso que era tan relevante para el país, tan mediático además como el caso Tsunami? Uy, con todo el cariño del mundo. Yo de verdad que en el cargo que estoy no me puedo referir a la causa Tsunami, eso tenía que ver con un delito culposo y no entra dentro del ámbito de mis responsabilidades. Pero además también hay una resolución judicial, ya está ejecutoriada esa salida alternativa, y también yo creo que es bueno agregarlo, digamos, tampoco estuvo en el análisis de la salida que se planteó. Entonces sería bien injusto también opinar desde la ignorancia, porque me pasa un poco haberme perdido eso. Yo efectivamente el 22 de enero de este año dejé de ser fiscal regional, estuve fuera, completamente fuera, digamos, durante 2 meses y fracción, y parto en este nuevo cargo el 1 de abril y ya todo esto estaba concretado. Entonces desde esas perspectivas, no, de verdad que no me siento con la capacidad para opinar sobre esa salida. Solange Huerta, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Entrevista Verdadera. No, muchas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora al resumen de